Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a la transmisión de nuestro culto congregacional del domingo 10 de mayo del 2020, de la Iglesia Bautista El Dorado, transmitiendo a través de Facebook y a través de la plataforma YouTube. También nos puede visitar a través de nuestra página de internet iglesiabautistaeldorado.net. Dándole las gracias a cada uno de ustedes y pidiéndole también que comparta el video, comparta el enlace para que muchas más personas sean bendecidas con la palabra que nuestro pastor Ricardo Fernández va a estar compartiendo en la mañana de hoy. Así que bueno, le pedimos que comparta el video. Saluda a todos los amigos que se están conectando también a través de las diferentes plataformas de YouTube y Facebook Live. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y bueno, hoy tenemos una palabra muy especial que está en Hechos 5. Hechos 5, versículo 30. Dice así: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Claro que sí, es a través de Jesús, príncipe y salvador. Él es el que nos puede perdonar nuestros pecados siempre y cuando nosotros vayamos ante Él con un corazón constricto y humillado. Así que en esta mañana vayamos a su presencia alabando su santo nombre. Y bueno, de esta manera damos inicio a nuestra programación de nuestro culto congregacional de la Iglesia Bautista El Dorado, correspondiente al 10 de mayo del 2020. También con un anuncio especial, invitando a la Escuela de Obreros, que reinicia el sábado 16 de mayo a las 6 de la tarde. Dice que cada maestro debe contactar a sus estudiantes. Así que también los estudiantes contacten a los maestros también para que les dé las directrices para que puedan recibir sus clases de la Escuela de Obreros. Ya saben, reinicio el sábado 16 de mayo a las 6 de la tarde. Tienen que ponerse de acuerdo con sus maestros. Y bueno, iniciamos nuestro tiempo de adoración. Acercarme a ti me ha hecho conocerte, el conocerte me ha hecho enamorarme, enamorado estoy, Señor, de tu presencia, y en tu presencia solo quiero adorarte.
acercarme a ti me ha hecho conocerte. El conocerte me ha hecho enamorarme. Enamorado estoy, Señor, de tu presencia. Y en tu presencia solo puedo adorarte y decirte santo, 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 y decirte digno, digno, digno de toda gloria, honor y alabanza. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno, digno, digno de toda gloria, honor y alabanza. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno, digno, digno de toda gloria, honor y alabanza. De toda gloria, honor y alabanza. De toda gloria, honor y alabanza. Cantemos. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy de pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre,
libre para dar mi vida al que me salvó. Son nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 ¿Cuántos creen en eso esta mañana? Que somos una nueva creación. Son nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Gloria a Dios. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia Bautista El Dorado. Es un gozo y una alegría volvernos a ver por medio de Facebook y también enviando un saludo a aquellos que nos están mirando de diversos países. Y si estás en este momento viéndonos, pon allí tu nombre y de dónde nos estás mirando. Y si puedes también ponle compartir ahí al link de Facebook para que otras personas puedan ser bendecidas por medio de la palabra del Evangelio. Este es un día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Así que vamos a gozarnos y a regocijarnos y a tener un tiempo con nuestra familia, con las personas con quienes nos rodean en este momento, por medio de la palabra del Señor. Busquemos en nuestras Biblias, en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Dice la palabra del Señor: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado. Y venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que limpie nuestros corazones, nuestros pensamientos, para poder recibir con alegría y con mansedumbre tu palabra. Pedimos, Padre, por nuestras autoridades en este país, Señor, para que le sigas bendiciendo también y dándole la sabiduría, Señor. A todos aquellos que nos están mirando de diversos países, Padre, para que puedas hablar a través de tu Evangelio, Señor, de las buenas nuevas. Y también a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista El Dorado que están en este momento viéndonos en vivo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a aquellos que necesitan de tu ayuda, Señor, que le des, Padre, los recursos a aquel que lo está necesitando, Padre. Y de igual forma, por aquellos que están clamando por sanidad, Señor, para que puedas confortarlos y aún en tu maravillosa voluntad hacer un milagro, Señor. Padre, te pedimos por la vida del mensajero de la palabra, nuestro pastor Ricardo Fernández, Señor, para que le sigas dando esa sabiduría que viene de lo alto y sigas guardándolo, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos todas estas cosas
En el nombre de Jesús. Amén. Vámonos en este momento con nuestro pastor Ricardo Fernández. Buenas, mis queridos hermanos, abrazo de corazón, deseando verlo, pero el Espíritu nos une y somos uno en Cristo Jesús. Y espiritualmente podemos estar sintonizados en la misma mente y en un mismo corazón. Bien, hermano, hoy vamos a ver un tema que se llama Llénate del Espíritu Santo. Es importante y considero que es un tema trascendental, diario, de victoria en el Señor Jesucristo. Ahora, en estos tiempos de coronavirus, de esta pandemia, me recuerda, no por vivencia, sino por lectura, las enfermedades de la malaria y de la fiebre amarilla que se dieron durante la construcción del canal. Me leí un libro que debe leerlo todo panameño, todo colombiano, todo norteamericano, todo francés, sobre la construcción del canal que se llama El Cruce entre dos mares. Y durante el fracaso, es bueno, hablando sobre el ataque de estas dos enfermedades que fueron mortales, durante el proyecto del canal francés, murieron por estas enfermedades cerca de 22,000 personas. 22,000, es una cifra considerable, por eso fue una derrota muy fuerte. A pesar de que ellos hicieron grandes esfuerzos, fracasaron. Y en gran medida fracasaron por la enfermedad de la fiebre amarilla y la malaria. Entonces, esos dos mosquitos, el anófeles para la malaria y el Aedes aegypti para la fiebre amarilla, eran los dos agentes transmisores que plagaban estas enfermedades y no se sabía ubicar que ellos eran los factores. Hasta que el doctor Gorgas, médico militar, un médico en verdad que destacable, cuando hablamos en Panamá del Instituto Gorgas, y gracias a Dios que tiene ese nombre, es valedero, porque Gorgas, la vocación de él, he leído, era ser militar, pero fue rechazado en West Point y aceptó ser médico para entrar a la milicia, pero su vocación era militar, pero cuando como médico se especializó en enfermedades tropicales. Él estuvo en Cuba con aquella guerra de Estados Unidos y Cuba contra el gobierno español, y hubo más muertes durante esa guerra por la fiebre amarilla que por las balas. Y Gorgas desde ahí comenzó a meterse haciendo especialista en fiebre amarilla. Y hay una cosa que quizá usted no sepa, que Gorgas padeció de la fiebre amarilla. Y atendió a una mujer que también tenía fiebre amarilla, que ya estaba hasta el ataúd comprado, y ambos sobrevivieron y los dos se casaron. Y así que eran inmunes a la fiebre amarilla. Cuando él vino a Panamá y ya tenía un conocimiento y inclusive la vivencia de la enfermedad, sabía que los mosquitos la erradicación de los mosquitos era la solución para las enfermedades. Pero en Panamá, y quiero decir antes, que Panamá era el paraíso de los mosquitos. En Colón estaba infectado, contaminada las áreas, la playa estaba pantanosa, estancada, aguas negras, desagüe, fetidez, y era el paraíso de los mosquitos, tanto Colón como Panamá. Y en medio de las dos ciudades, la gran selva que tenemos nosotros, que hasta la fecha, Panamá es un país que sus metrópolis están rodeadas todavía hasta la fecha de selvas, gloria a Dios por eso, porque es un gran pulmón natural. Así que estas dos ciudades eran el imperio, el paraíso de los mosquitos, y los mosquitos, especialmente el anófeles y el Aedes aegypti, eran los que producían la malaria y la fiebre amarilla. Entonces, Gorgas, sabiendo ya que el enemigo a abatir eran los mosquitos, tenía el problema que los ridiculizaban los diferentes directores del canal, de la construcción del canal, los ridiculizaban y consideraban que era una utopía y se burlaban de ellos como cazadores de mosquitos, y por eso no tenía Gorgas un respaldo presupuestario para erradicar la fiebre, el mosquito de la Aedes aegypti y también el de la malaria, el anófeles. Y no fue hasta el famoso ingeniero Stevens, que fue un ingeniero que fue el que llevó el ferrocarril interoceánico de costa a costa de los Estados Unidos,
genial, maravilloso, un ingeniero capaz. Cuando él vino al canal, él se instaló en la misma Corte Culebra, que era el gran problema en la construcción del canal, y comenzó a hacer ese tren para sacar las rocas y las piedras, y Steven fue una maravilla de ingeniero. Inclusive Steven le decía a los jefes, si tú no tomas decisiones, tú vas a tener problemas conmigo, yo te despido. Pero si tomas decisiones y te equivocas, no hay problema, se corrigen. El problema es que si no tomas decisiones, ¿cómo va a haber correcciones? Y esa gente no trabaja conmigo. Así mismo le diría a Gorga, dale adelante, erradica esas dos enfermedades y vamos hacia adelante. Y ahora, y con Steven, fue posible erradicar en 1 año y medio, hermano, con la ayuda de frente del ingeniero Steven, ya Gorga con un respaldo presupuestario, en 1 año y medio erradicó el mosquito. Y en una autopsia, aquí en Panamá, con su equipo de médicos, él llegó a decir, vean a este hombre, gente, señores, vean a este hombre, que será el último muerto debido a la fiebre amarilla. Y efectivamente erradicó al mosquito y erradicó la enfermedad y se pudo realizar perfectamente la construcción de una de las maravillas del mundo hasta el final. Sin mosquito no hay enfermedad y sin enfermedad hubo la construcción. Entonces, para ti y a mí, hermano, ¿qué viene siendo el mosquito? El pecado de nosotros, ahí congénito que está dentro de nuestras fibras, y para poder vivir una vida espiritualmente próspera, tenemos que sanearnos de la carne. Nosotros nacimos en pecado, permanecimos en pecado. Cristo vino a perdonar los pecados y a darnos la vida eterna y a darnos su espíritu para que podamos vivir una vida espiritual, libres del control y el dominio del pecado. Si no hay esa liberación de la carne por medio del Espíritu Santo de Dios, vivimos contaminados, muertos, sin acción, desolados, en bancarrota espiritual. Y eso es lo que vamos a ver, que si no matas la carne, cada día la enfermedad del pecado te pasará factura. Entonces, en este tiempo de pandemia, quiero hablar sobre el gran mandamiento de Dios, que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es un mandato. Erradica el mosquito de la carne. Ella es una mala compañera, es enferma. Y tú y yo, siendo creyentes, tenemos todavía dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa que nos hace caer en pecado. Pero vamos a ver el mandamiento directo de Dios. El Señor ordena que andemos en el Espíritu. Digo pues, dice Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandato, anda en el Espíritu, anda gobernado por el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Esas son las dos situaciones. En el Espíritu o la carne. No satisfaga la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que hay un combate dentro de nosotros que es el Espíritu de Dios y la carne. Y la carne se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne. Y uno puede ver perfectamente en el orar cómo para muchos orar viene siendo como una invitación al sueño. Oramos y vamos durmiéndonos como los discípulos cuando acompañaron a Jesús en el monte Getsemaní, que quedaron dormidos a causa de la tristeza, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque por la carne es débil. Pero el Señor, ¿qué quiere? Anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Ricardo, más ya no vive Ricardo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, y el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Anda en el Espíritu. Es porque no tienes otra. O estás en el Espíritu, o estás obedeciendo a la carne. ¿Y quién va a gobernar en tu vida espiritual? La que tú más alimentes. Si tú alimentas más tu carne, no oras al Señor, no te congregas. Bueno, ahora tenemos oportunidad de congregarnos virtualmente. No lees tu Biblia, no alabas al Señor.
tu carne estará alimentada de la vagancia, de estar viendo películas indebidas, teniendo conversaciones nocivas. Entonces la carne va a dominar la parte espiritual tuya. Eso me recuerda a aquella ilustración del esquimal que llevaba a los perros al pueblo y ponía a los perros a pelear, uno blanco y uno negro. Y entonces, si él quería que el blanco ganara, no alimentaba al negro. Y si quería que el negro ganara, no alimentaba al blanco. Y siempre ganaba en las apuestas, hasta que un hombre se dio cuenta que siempre ganaba. Entonces él explicó por qué él sabía que iba a ganar el blanco y por qué quería y sabía que iba a ganar el negro. Si tú alimentas tu espíritu, vas a vivir en el espíritu y vas a vencer la carne. Pero si alimentas tu parte carnal, eso es lo que vas a vivir. Y vas a vivir totalmente gobernado por las pasiones bajas de la carne. Entonces el Señor nos llama a andar en el espíritu. Tú pídele al Señor, Señor, yo quiero andar en tu espíritu, lléname de tu espíritu. Haz morir lo terrenal en mí, Señor. Haz morir lo terrenal en mí. Y entonces Efesios 5, 18, 20, también dice que andar en el espíritu es un mandato de Dios. Y veamos en Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Usted sabe que cuando la gente se emborracha, habla locura, quiere pelear con la gente y termina quizás hasta vomitado amaneciendo en el suelo. Está controlado por el licor. Dice, no os embriaguéis con vino porque hay disolución, no se sabe lo que están haciendo. Antes, sed llenos, y la palabra sed llenos significa ser controlados, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermano, hay que alabar al Señor. Alaba. Yo tengo en mi oración, tengo también mi himnario y canto alabanzas. Y esto va enriqueciendo mi alma. Me voy volviendo un pájaro cantor. Si estoy ayudando a mi esposa lavando los platos o estoy haciendo cualquier cosa, tengo un cántico en mi boca. Porque estoy alimentando mi área espiritual. Quiero andar en el espíritu. Y dice, y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias Señor. Gracias por respirar, gracias Señor. Dando gracias a Dios por todo. Gracias por el agua, gracias por la luz eléctrica, gracias por el pan nuestro de cada día. Entonces, yo tengo que alimentar mi área espiritual para que gane mi espíritu sobre la carne. Porque hasta que estemos en el cielo, va a haber una guerra sin cuartel, una guerra civil dentro de mí, que es el espíritu contra la carne. ¿Y cómo es la carne? Si tú permites que la carne gobierne en tu vida, ¿qué va a pasar? Andar en la carne es muerte, es separación de Dios. El catálogo de muerte que habla Gálatas es la que te dice cómo actúa la carne. Erradica el mosquito de la carne, hermano. Y eso solamente es algo espiritual. Veamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidia, inmundicia, lascivia. 4 que tienen que ver con pecados sexuales. El pecado sexual, que es un pecado, si estás en tu carne vas a caer muy fácilmente. Aparte de eso está la idolatría, y usted sabe que la máxima idolatría es el amor al dinero, hechicería, imagínense ustedes, enemistades, y aquí viene la parte de los pecados de relaciones, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, todos esos son conflictos. Cuando yo ando en la carne soy conflictivo, tengo problemas de relaciones. Y dice, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la carne tiene este catálogo de muerte. Estas obras de la carne son los periódicos de todos los días. Oye, mató con 5 puñaladas por celo, el otro allá robó, mató, hurtó. Las obras de la carne se ven todos los días y es lo que tiene al mundo trastornado. Pero como cristiano, yo tengo que saber que tengo que darle muerte a esa carne. Más
de hacer morir lo terrenal en vosotros, la parte carnal. Eso no lo puedes tú sacar, tiene que ser espiritualmente. Llenarme del Espíritu para que sea que el Espíritu gobierne sobre mí y sea vencida la carne. Dice Efesios 2, 1, 3, hablando de que el hombre natural que no tiene a Dios, como estaba yo, vamos a hablar ahora de los que no tienen a Dios. El hombre natural vivía esclavo totalmente de su carne. Él no tiene vida espiritual, está muerto. Y todo lo que hacen, sencillamente siguiendo la corriente del mundo. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. Perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando venimos a tener vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivimos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. El hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, vive esclavo de la carne, vive y sigue caminando. Es una situación en la cual mi propio cuerpo gobierna mi vida y espiritualmente estoy muerto hasta que Cristo me da vida, hasta que Cristo me permite ver. Pero para poder llegar a Cristo pasamos por miserias paupérrimas como el hijo pródigo atendiendo a los cerdos, y es ya cuando tocamos plan, cuando vemos al Señor. Bendito sean las pruebas, por eso. Pero el hombre natural vive simplemente siguiendo los dictámenes de su carne. Ahora, andar en el Espíritu es lo que quiere Cristo. Cristo quiere que andemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu es tener el carácter de Cristo. Dice en la parte final, lo que es la vida espiritual. En Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando yo soy lleno del Espíritu y tengo el carácter de Cristo, entonces la obra del Señor se va a hacer manifiesta en mi vida personal. Erradicando el mosquito de la malaria y de la fiebre amarilla de la carne, entonces puedo construir el canal. Entonces puedo construir mi vida y la vida del Señor en mí. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las obras de Dios se van haciendo notorias y manifiestas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el mandato? Anda en el Espíritu, llénate de mí. Permite que haya gobierno de mí en tu vida. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo me dice: tienes que estar conmigo, estar lleno de mí, y entonces va a haber un fruto, mucho fruto. Pero sepárate de mí, vive en tu carne para que veas que no eres nadie. Tu vida es una vida sin sentido, sin propósito, infructífera, seca totalmente. Entonces, aplicación. El mandato de Cristo es que seamos llenos del Espíritu Santo. Si tú eres un hombre natural que no tienes a Cristo en tu corazón, te voy a explicar qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasa en tu vida. Vamos a pensar este círculo de tu vida. Estas ilustraciones son tomadas del gran hermano Bill Bright del movimiento Alfa y Omega, de la cruzada estudiantil, que era un experto pedagogo, era un empresario, pero una forma muy sencilla de explicar las cosas. El hombre espiritual que no tiene a Cristo, y Cristo está fuera de su vida, y Él es el que gobierna todas sus decisiones. Aquí no hay Dios, todas mis decisiones. Todo lo que siembra el hombre cosechará. Aquí no hay, es un asunto, por eso que Él habla de buena suerte y mala suerte, porque todas las decisiones son locas. Separadas de Dios nada podemos hacer. Este es el hombre espiritual. Cristo no lo ha recibido, está afuera. Él comanda todo y tiene un caos en su vida, porque la carne gobierna 100%. Ahora, es posible que tú que me estás oyendo seas
el cristiano carnal. Este cristiano carnal, él todavía no le ha entregado su vida a Cristo en el sentido, recibió a Cristo en su corazón, pero no anda en el Espíritu. Pasa. Ahí va a decirme que no pasa. Hay hermanos que se consagran, después se desconsagran. Entonces va a ver que el quebranto, lloran, gimen, se quebrantan, piden perdón, se llenan por un ratito, y andan en el Espíritu y después otra vez. Entonces, el yo todavía no se lo han quitado, no se han quitado de la silla de su vida. No le han dado el control al Señor. El Señor está acá. En momentos de apremio, de apuros, entonces vuelven y piden al Señor que los ayude. Pero el yo sigue gobernando. Y todavía pareciera que fueran mundanos. Todavía hay desorden. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no está en el trono de la vida. Y lo que queremos ser es el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que sabe que todo lo bueno que él tiene no es de él, es del Señor. Y permite que Cristo sea el que se siente en su vida, que sea el que lo llene, y entonces todos sus actos y frutos van a ser obra del Señor en él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor quiere que seamos así. Posiblemente estés tú dándole el trono a Dios y después quitándolo. Y entonces vives una vida de fracasos y de logros, de victorias y caídas. Pero aprende a que seas diariamente. Tienes que decirle, Señor, lléname de tu espíritu. Lléname. Como todos los días, tú oras, Señor, aliméntame. Doy gracias por los alimentos que me das hoy. Asimismo también tengo que decirle, alimenta mi espíritu, Señor. Para que ande en tu espíritu y no en mi carne. Entonces, la invitación de hoy, que quiero hacerte es que la llenura del Espíritu o pedir que andemos en el Espíritu es un mandato de Dios. Y Dios lo quiere. Dios quiere que yo viva en su poder, en su victoria. Y entonces, si Dios quiere que yo ande en el Espíritu, entonces, ¿cómo yo logro eso? Orando y pidiéndoselo. Señor, lléname de tu Espíritu. Dice la Escritura en 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Es conforme a la voluntad que sea lleno del Espíritu? Sí. ¿Es conforme a la voluntad que yo me aguante este mosquito de Aedes aegypti o Anófeles que me esté mortificando y enfermo? No. Él quiere que yo ande en el Espíritu, dice, y esta es la voluntad, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Me oyó o no me oyó el Señor? Sí. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pide al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu. Sé tú el que gobierne mi vida. Sé tú el que tome las decisiones por delante. Haz morir lo terrenal en mí, haz morir lo carnal en mí. El Señor lo va a hacer. Pero antes de pedir la llenura del Espíritu, pide perdón primero por las obras de tu carne. Todos los días pecamos de alguna manera porque en nosotros todavía convive la naturaleza pecaminosa. Primera de Juan 1, 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa el color de tu pecado, lo grosero o grueso que sea tu pecado, Él es fiel y justo, si yo lo confieso, para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Pide perdón. Vacíate de ese pecado que ofende al Señor. Entonces, antes de pedirle la llenura, pide también que salga primero el mal que hay en ti, pidiéndole perdón al Señor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es una mentira decir que no tengo pecado. Y David decía, aún perdóname de los pecados que me son ocultos. Quiere decir que siempre tenemos pecado. Entonces le pedimos al Señor, perdóname, límpiame mi pecado,
Perdóname por esto, esto y esto. Y entonces lléname de tu espíritu. Lléname porque yo quiero vivir en tu espíritu, gobernando. Sanea mi vida, erradica los pecados que tengo y gobierna mi vida, Señor. ¿Qué tal si oramos? Yo quiero orar primero por aquel hombre natural, así como fui yo, que yo era el que tomaba todas mis decisiones. Vivía atormentado porque las cosas no salían bien y tomé decisiones malas. Pero ¿cómo vivía yo? Perdido, como el hijo pródigo, no llegando al extremo de él, pero en cierta forma. ¿Y Cristo dónde estaba? Fuera de mi vida. Ahora yo quiero que tú recibas a Cristo. Y le digas, Señor, yo quiero que tú reines, no eres cristiano carnal, que tú reines, y toma control de mi vida. La palabra que Cristo es Salvador, Salvador de nuestros pecados, Salvador del infierno, para darnos la vida eterna, pero también Cristo es Señor. Señor que gobierne, para que el carácter de Él sea el que se manifieste en mí. Y tanto para aquel que va a recibir a Cristo ahora, como para aquel cristiano carnal que todavía no le he dado el trono de Dios, es esta oración. Vamos a orar. Señor, yo oro por este hombre que no te conoce, que te tiene fuera de su vida, que su vida ha sido calamitosa, un caos, una vida de pantanos y de un lodo cenagoso. Te pido perdón. Yo quiero que mi hermano ore por mí y diga al Señor lo siguiente: Señor, te pido perdón por mis pecados. Perdóname esos pecados en la cruz del Calvario. Yo creo de corazón que Jesús murió en la cruz por mí. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Perdóname todas las obras de mi carne. Pero entra a mi corazón y toma el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también quiero, hermano, gracias, orar por aquel hermano carnal. Hermano carnal. Tiene a Cristo, pero no le ha entregado el señorío de Cristo a su vida. Y también vive en desorden. Y dígale perdón, hermano. Señor, perdóname. Porque sé que Cristo vive en mí. Que ha sido mi Salvador, pero no ha sido mi Señor. Yo me paro de la silla de control y te digo a ti, sé tú el que gobierne por mí. Toma el control de mi vida. Y que yo quiero andar en el Espíritu, andar en tu dirección. A morir la carne en mí, mas ya no vivo yo, como dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Que tenga una vida de victoria, una vida de paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias, Padre, porque no solamente has salvado mi alma de la condenación eterna, sino que me has salvado del gobierno del pecado en mi vida. Gobierna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano. Que el Señor los gobierne, que Cristo reine y que seamos felices y que Él venga pronto. Bendito sea el Señor. En el nombre de Cristo, Dios me los bendiga. Amén. Acercarme a ti me ha hecho conocerte. El conocerte me ha hecho enamorarme.
Bueno, de esta manera finalizamos nuestro culto congregacional del día domingo 10 de mayo, invitándolos a que nos siga en nuestras redes sociales y también visite nuestra página www.iglesiabautistaeldorado.net. Ahí estamos publicando las diferentes actividades que estamos realizando a través de las redes sociales y a través de nuestra página de internet, para que usted se mantenga siempre informado y conectado siempre a la palabra de Dios. Dios los bendiga y bueno, gracias a todos los que han estado escuchando y viéndonos a través del Facebook Live y a través del YouTube. Dios los bendiga. Y ya saben, tienen que seguir la página iglesiabautistaeldorado.net. Dios los bendiga. Enamorado estoy, Señor, de tu presencia. Y en tu presencia solo